En Nochebuena, mi hija fue abandonada por mi familia. La venganza llegó en forma de una carta al amanecer. La noche de Nochebuena llegué a casa cerca de las 11:45 de la noche, agotada hasta los huesos. Había pasado parte del turno haciendo compresiones a un hombre que insistía en que solo estaba cansado, a pesar de estar completamente amoratado. Fue ese tipo de guardia. Así que, cuando vi las botas de Abril junto a la puerta, lo primero que pensé fue que alguien se había lastimado. Luego noté su abrigo tirado sobre el reposabrazos, su bolso de mano aún cerrado, y a ella, encogida en el sofá, dormida en esa posición incómoda y tensa como si no confiara en el mobiliario. Me quedé ahí, esperando que la lógica me alcanzara. Se suponía que debía estar en la reunión tradicional en casa de mis padres. Ella misma había insistido en conducir por su cuenta por primera vez, orgullosa de su licencia nueva. Incluso se fue temprano para ser cortés. Mi esposo y yo teníamos turnos nocturnos, así que el plan tenía sentido, hasta que dejó de tenerlo. Abril, susurré. Abrió los ojos de inmediato, como si en realidad no hubiera estado durmiendo. Hola, ¿por qué estás aquí? Se incorporó con lentitud. Toqué la puerta. Me dijeron que no había espacio. Parpadeé. ¿Espacio dónde? En la mesa, respondió con la voz quebrada. Intentó disimularlo encogiéndose de hombros, sin éxito. Dijeron que no me esperaban, que había demasiada gente. La abuela comentó que no podía sacar otra silla en el último minuto. Se veía agobiada, como si mi presencia fuera un problema más. Pero llegaste a tiempo. Sí, justo a la hora acordada. Abrió la puerta como si me hubiera presentado a la fiesta equivocada. Luego dijo que tampoco quedaban camas. Esa fue la excusa adicional. No querían que condujera tan tarde, pero tampoco sabían dónde ubicarme, así que me fui. ¿Alguien se ofreció a llevarte de vuelta? Nadie. La miré fijamente. ¿Al menos te dieron algo de cenar? Otro encogimiento de hombros. La mesa estaba llena. Lucía ocupaba mi lugar de siempre. El abuelo le hablaba como si fuera una princesa. Nadie me miró. La abuela solo dijo, este año estamos muy justos. Y la tía Clara asintió. Así que me fui. Volvió la vista hacia la cocina y murmuró. Me hice una tostada. Me giré y ahí estaba, una rebanada de pan fría sobre una servilleta, ligeramente doblada. Al lado, medio plátano. Esa había sido su cena navideña. Sentí algo enrollarse dentro del pecho. No era ira, no aún. Era esa sensación helada y quebradiza justo antes del colapso. De todos modos no tenía hambre, dijo. Y en ese instante, sus ojos comenzaron a llenarse. Luchó contra ello. De verdad lo intentó. Miró hacia arriba, parpadeó con fuerza, se mordió el labio como si eso pudiera contener el llanto. Y finalmente susurró. Me hicieron sentir como una carga. Como si llegar, después de que todo estaba planeado, fuera una falta de respeto. Y entonces rompió a llorar. Lento y silencioso, como un grifo que no cierra del todo. Pensaba llevar un pastel, añadió. Pero supuse que ya tendrían suficiente comida. Me senté a su lado y la rodeé con el brazo. Se acurrucó sin dudarlo, como si llevara horas obligándose a mantenerse firme por puro orgullo. Pasado un rato, se secó la nariz con la manga. Sé que no les agradas, dijo. Pero pensé que yo solo era la niña, que eso no me alcanzaba. Asentí, y ella continuó. Ni siquiera lo dijeron con crueldad. Fue como si fuera un asunto logístico. Como si yo fuera una silla plegable para la que no había espacio. Esa noche no me acosté de inmediato. Me quedé en la cocina observando su bolso aún cerrado. Lo había preparado con esmero. Eligió el suéter que mi madre dijo que le gustaba. Llevó una lata de galletas hechas por ella misma. Abrí la nevera. No había nada especial. No habíamos previsto una Navidad alternativa. ¿Por qué lo haríamos? Confiábamos en ellos. Y eso era lo más difícil de aceptar. No la cena fría o la falta de comida. Ni siquiera que regresara sola en la oscuridad. Lo que no podía perdonar era que la miraron a los ojos, esta chica dulce, tímida y valiente que llegó a tiempo con una sonrisa y galletas, y le dijeron, con 28 personas dentro, no hay lugar para ti, y no se referían al espacio físico. Era a ella a quien no querían. A la mañana siguiente, cuando mi esposo llegó, Abril aún dormía. Le conté todo. Se quedó callado un buen rato y al fin dijo, entonces, ¿qué hacemos ahora? No respondí. Aún no, pero ya lo sabía, porque una cosa es poner la otra mejilla. Y otra muy distinta es darle la espalda a una joven de 16 años que solo quería sentirse parte de algo. Y ellos eligieron lo segundo. No armé un escándalo. Actué. A la mañana siguiente, mis padres encontraron una carta en su puerta. Y comenzaron a gritar. No recuerdo cuándo fue la primera vez que me llamaron rara. Probablemente antes de saber lo que significaba esa palabra. A los 6 años, encontré un pájaro muerto y pregunté si podía diseccionarlo. No por morbo. Solo quería entender cómo funcionaba. Mi madre golpeó la encimera y gritó, Dios, Rebeca, ¿qué te pasa? Mi hermana Clara chilló y dijo que yo quería hacer un zombi. Me castigaron por asustarla, y eso marcó la pauta. Amaba los libros de anatomía, quería un microscopio para Navidad,
Preguntaba sobre el sistema circulatorio en la cena. En la escuela, era la que levantaba la mano. En mi familia, eso bastaba para tacharte de presumida. Nadie más fue a la universidad. Muchos ni terminaron el colegio a la primera. Yo era la única que estudiaba incluso durante los anuncios. A los 12, mi padre empezó a bromear, solo a medias, diciendo que no podía ser su hija. Seguro no es mía, decía entre risas. Una vez lo escuché discutir con mi madre cuando creían que dormía. Él le preguntó si alguna vez le había sido infiel. Le confesó que siempre lo dudó porque yo no me parecía a nadie de la familia. No dormí casi nada esa noche. Nunca pregunté al respecto. Aún no lo he hecho. Para cuando llegamos a la secundaria, mi tía Clara ya había perfeccionado su papel como la hija ejemplar. Era extrovertida, simpática, mediocre en lo académico, pero tenía un don para transformar cada fracaso en una anécdota graciosa. Todos la adoraban. Sabía exactamente cuándo llorar para generar simpatía, y siempre se aseguraba de contar que me protegía, como si yo fuera ese caso perdido, torpe y sin sentido del humor. Me llamaba doctora bicho raro frente a otros. Cuando, años más tarde, realmente me convertí en doctora, evolucionó a doctora ricachona. Supongo que eso fue un avance. El día que me dieron la beca completa para estudiar medicina, mis padres reaccionaron con un silencio extraño. No hubo abrazos, ni palabras de orgullo. Mi madre solo me preguntó con quién pensaba casarme, porque según ella, los hombres no soportaban a las mujeres más inteligentes que ellos. Le dije que quizás me casaría conmigo misma. No le causó gracia. Nunca me dieron ni un centavo. Trabajé como camarera durante toda la carrera. Tomaba los turnos que nadie quería. Regresaba a casa con los pies destrozados y una fatiga que se me incrustaba en los huesos. Para mi familia, yo estaba viviendo el sueño. Nunca vinieron a visitarme. Años después, tras terminar mi segunda residencia, conseguí el primer trabajo estable que me hizo sentir que, por fin, podía respirar. Conocí a mi esposo durante un turno nocturno. Fue una historia romántica, si uno considera romántico compartir agotamiento. Con el tiempo, nos mudamos a un lugar donde ya no comíamos fideos instantáneos todos los días. Fue entonces cuando empezaron las llamadas: ¿podés ayudarnos con la factura de la luz? ¿Podrías firmar como garante del contrato de arrendamiento? ¿Le podrías preguntar a algún amigo doctor por el bulto en la espalda del tío Pedro? Yo siempre ayudaba, sin pensarlo. Cuando mis padres se acercaban a la jubilación, mucho antes de tiempo y sin un peso ahorrado, intervine. Nunca habían tenido casa propia, siempre habían vivido de alquiler, con excusas como el mal crédito o la mala suerte. Les compré una casa modesta de 2 habitaciones y les entregué las llaves. Les dije que era un regalo, que yo me encargaría del préstamo. La propiedad está a mi nombre, pero ellos la habitan como si fuera suya. Ni renta, ni servicios. También me ocupo de los gastos médicos gracias a mi seguro. Nunca les dije que no. Hasta hace poco. Hace algunos meses, Clara me llamó. Su hija, Lucía, la intocable, la brillante, la perfecta, había sido aceptada en un prestigioso campamento de verano de ciencias. Tiene tu cerebro, me dijo como si fuera un halago. Esto podría cambiarle la vida. Le pregunté cuánto costaba. 1.200, respondió. Pero vale cada centavo. Tú, más que nadie, deberías entenderlo. Ahí dejé de escuchar. Abril nunca pidió ir a un campamento así. No porque no pudiera, simplemente jamás lo exigió. Ella es práctica, sensata. Nunca me pediría una suma así, aunque perfectamente podría. Le dije a Clara que no. Con respeto, pero con firmeza. Le recordé que ya estaba cubriendo la hipoteca de nuestros padres, sus gastos médicos, las emergencias. Le sugerí buscar una beca o algún plan de pagos. Su tono cambió en un segundo. Qué cómodo tenerlo todo y aún así ser tan tacaña. Es tu sobrina. Lo que pasa es que te mueres de envidia porque Lucía sí tiene futuro. Eso último fue gracioso, o lo habría sido, si no hubiera escuchado algo muy similar de mi madre la semana siguiente, cuando creyó que no la oía. Al parecer, ahora yo estaba frenando a Lucía. Tal como siempre, supuestamente, había opacado a Clara, por ser la lista, la que hacía que todos los demás parecieran menos, simplemente por existir. No discutí, no di explicaciones, solo dije que no y lo sostuve. Eso fue 3 semanas antes de Navidad. Abril estaba emocionada por ir a la cena navideña. Se sentía adulta por primera vez, con la confianza de manejar hasta la casa de los abuelos. Empacó una bolsa para quedarse a dormir y hasta envolvió pequeños regalos para sus primos más chicos. Le dije que nos veríamos por la mañana, y le recordé que me avisara al llegar. Lo hizo. Todo parecía en orden. Horas
después, entré a nuestra casa y supe que nada estaba bien. Estaba en el sofá, con esa sonrisa temblorosa que suplicaba, finge que no es grave. Me explicó con voz bajita que la abuela había dicho que no había lugar en la mesa, ni en ningún lado. Pero ella había contado 28 sillas ocupadas. Un problema de lógica con una sola incógnita. Ella. Escuché. Dejé que sus palabras cayeran en el ambiente como una maleta tirada en el suelo. Luego la abracé y dejamos que el silencio lo dijera todo. Se quedó dormida con el suéter que había elegido con tanto cuidado, solo para agradarles. Cuando todo estuvo en calma, me senté sola en la cocina. Miré el espacio donde debía haber estado su plato de cena navideña. Repasé cada pago de hipoteca, cada factura, cada favor que empezó siendo solo esta vez y terminó siendo para siempre. No se habían quedado sin lugar, se habían quedado sin gratitud, y usaron a mi hija para dejarme claro que ya no importábamos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí hizo clic, sin más explicaciones, sin más negociaciones amables. Ya no era cuestión de si actuaría, sino de cuándo. No hablamos mucho durante el trayecto. Mi esposo iba callado a mi lado, con la mano descansando apenas sobre mi rodilla, como un cable a tierra. No era consuelo, pero era presencia, y eso bastaba. La mañana posterior a Navidad tiene ese silencio extraño, como si el mundo estuviera empachado de azúcar y papel de regalo. Solo esperaba que la casa estuviera vacía. No lo estaba. 2 autos extras seguían en la entrada. Reconocí el de Clara. El otro, probablemente de algún primo que se quedó por las obras. Bajamos del coche. Llevaba el sobre bien apretado entre los dedos. No había dormido. Todo giraba en mi cabeza como un cortocircuito. El turno, lo de Abril, la bandeja fría sobre la encimera que nadie se había molestado en guardar. Toqué el timbre. Esperé. Nadie atendió. Volví a tocar. Golpeé la puerta. Nada. Mejor déjalo ahí, susurró mi esposo. Me quedé un segundo más. Luego asentí. Caminamos de regreso al auto. Dejé el sobre cuidadosamente encajado en el marco de la puerta para que el viento no se lo llevara. Estaba por abrir la puerta del conductor cuando la escuché. El chirrido de la malla. Un paso arrastrado. Me giré. Mi madre salió, envuelta en una de esas batas de felpa que usaba siempre en las fiestas, las mismas que solía presumir por haberlas comprado con un 90% de descuento. Se agachó, recogió el sobre, lo abrió y comenzó a leer. Su rostro se volvió inexpresivo, luego pálido, y de pronto gritó: «Raúl». Su voz sonó como un cable al romperse. «Raúl, sal ahora mismo, nos está echando». Mi padre apareció en la puerta con la ropa del día anterior. «¿Qué demonios?». Clara salió detrás, en pijama navideño, con una taza en la mano como si creyera que la mañana iba a ser tranquila. «¿Qué pasa?». Mi madre me señaló con el dedo hacia el final del camino de entrada, como si fuera un animal callejero que acababa de ensuciar su porche. «Malagradecida, tú». Nos subimos al auto y nos fuimos antes de que terminara la frase. No importaba, ya me sabía las favoritas de memoria. Para cuando llegamos a casa, mi teléfono ya vibraba sin parar. No contesté, luego volvió a sonar. Y otra vez, y otra. La 6ª vez que llamaron, finalmente contesté. «¿Cómo te atreves?», gritó mi madre, sin saludar, sin pausa, sin siquiera fingir preocupación por Abril. Tuve que apartar el teléfono de mi oído. Aún así, escuchaba de fondo la voz de mi padre, elevándose por encima del bullicio. «Si haces esto, deja de considerarte nuestra hija». Ninguno preguntó qué había pasado. Ninguno mencionó a Abril. Simplemente atacaron. Colgué. Volvieron a llamar. Después, comenzaron los mensajes. Tía Clara me escribió, y uno de sus textos, sin rodeos, decía: «Esto va a arruinar tu reputación. Piensa en tu carrera». Ah, claro, porque según ella, a mis pacientes les importa dónde viven mis padres. Para la noche, mi teléfono parecía el de alguien recién soltera, 32 llamadas perdidas, 14 mensajes, 3 correos de voz. Incluso una prima se atrevió a escribirme: «No es asunto mío, pero esto me parece excesivo. Solo tienes una madre». No respondí a ninguno. A la mañana siguiente, escuché un golpe en la puerta. Miré por la mirilla. Por supuesto, era mi madre. Estaba parada en el porche, envuelta en esa misma bata gastada, sosteniendo la carta de desalojo arrugada y húmeda, como si la hubiera estado apretando durante horas. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. De todos modos, ella cruzó el umbral como si fuera suyo. «¿De verdad vas a hacer esto?», susurró entre dientes. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». La dejé hablar. Luego, con calma, le dije: «¿Te refieres a la casa que compré para ustedes? ¿A las facturas que pagué? ¿Al seguro médico que gestioné porque el de ustedes no cubría tus medicamentos para la presión?». Por un instante, vi cómo su expresión se quebraba, pero se recompuso enseguida. Sus ojos se endurecieron. «Nosotros te criamos. Te dimos todo. Ni siquiera
permitieron que mi hija cenara, respondí con voz baja. Eso la detuvo un segundo, pero reaccionó rápido. No seas dramática. No había suficientes sillas. Había 28 personas allí. Hasta un vecino, dije sin levantar la voz. Ella apretó los labios, visiblemente irritada. No envié esa carta para ser cruel, añadí. Pero si creen que pueden tratar a Abril como si fuera descartable. Por el amor de Dios, interrumpió ella, ya completamente encendida. Deja de actuar como si fuéramos unos monstruos. Eres tú quien está destrozando a la familia por un malentendido. Y ahora amenazas a tus propios padres. Levantó la carta como si fuera una prueba en un juicio. Y entonces, lo juro, todo pareció una escena de teatro. La rompió por la mitad, de arriba a abajo, creyendo que con eso anulaba todo el proceso legal. Listo, dijo, como si nada. Ya está. Y con una sonrisa que pretendía ser conciliadora, agregó. Si quieres que te perdonemos, paga el campamento de ciencias de Lucía y termina con esta pataleta ridícula. Sonrió, convencida de haber resuelto todo. No dije nada, porque fue en ese momento cuando lo entendí por completo. Nunca me habían tomado en serio. Ni cuando era niña, ni cuando me gradué de medicina, ni ahora. Para ellos, seguía siendo la chica rara obsesionada con la ciencia. La que debía estar agradecida por las obras y no aspirar a más. La que siempre resentían pero jamás respetaron de verdad. Creían que no tendría el valor de actuar. Estaban equivocados. La dejé marcharse, bajando del porche mientras murmuraba algo como si fuera la heroína trágica de una obra. Cerré la puerta con calma, en silencio. Pero en mi mente ya estaba preparando el siguiente paso. Mi madre rompió esa carta de desalojo como si fuera un volante publicitario. Justo después de llamarme egoísta, sin amor y emocionalmente inestable. Y todavía tuvo el descaro de decir, paga el campamento de ciencias de Lucía y te perdonamos. Te perdonamos. Como si fueran las víctimas. Como si haber dejado a mi hija fuera en Navidad fuera una torpeza social, y no un acto de crueldad deliberada. 2 días después, me reuní con un abogado. Le mostré todo, la escritura de la casa a mi nombre, los 7 años de hipoteca que yo había pagado, las facturas, el seguro dental, los sacrificios silenciosos. Él no se inmutó. Imagino que quiere un desalojo formal, dijo, como si hablara del clima. Asentí. La notificación se envió esa misma semana. 60 días. Sello, firma, todo en regla. Esta vez no podrían hacer como si no existiera. Seguí pagando la hipoteca. No iba a permitir que mi crédito sufriera solo por demostrar un punto. Pero todo lo demás había desaparecido. Sin servicios, sin cable, sin reembolsos médicos. Por fin experimentaron lo que realmente significa quedarse sin apoyo. 2 semanas después, alguien llamó a mi puerta. Era la tía Clara, la buena tía, o al menos eso había creído durante años. Traía una lata de galletas y una expresión ensayada de preocupación. Rebeca, dijo, apenas la saludé. Solo quiero hablar un momento. La dejé pasar. Sabía perfectamente a qué venía. Nos sentamos en la cocina. Serví té. Ninguna de las dos lo tocó. Simplemente, no suena a ti, y comenzó. Todo eso de cortar con tus padres por un malentendido. Se lo dijo con cuidado, casi con dulzura. Me reí, pero sin simpatía. Le conté todo. Sobre la casa, las facturas, la traición en Nochebuena. Como mis padres habían hecho espacio para 28 personas, incluyendo a un vecino y 2 primos con los que no hablaba desde hacía 10 años, pero no para su propia nieta. Tía Clara bajó la vista. No lo sabía. No, ¿no te lo dijeron? La corregí. Se fue con la cara de alguien que acaba de escuchar algo que no puede olvidar. 3 días después, recibí un mensaje de ella. No lo entendía antes. Ahora sí. Una semana antes del plazo legal, mi abogado me llamó. No han cedido en nada, me informó. Entonces seguimos adelante, respondí. Puse la casa en venta ese mismo día. Fijé un precio justo, sin exageraciones. No buscaba exprimir valor, solo cerrar ese capítulo. La oferta llegó pronto. Es una zona que les encanta a las familias. Solo pedían una cosa, que la propiedad estuviera vacía. Posesión libre, me recordó el agente inmobiliario. Entendido, dije. No estuve presente el día que los desalojaron. Los nuevos dueños se encargaron de todo por la vía legal. Me dijeron que no fue agradable, pero lo que vino después fue aún peor. Mi hermana los acogió. Claro que lo hizo. A Lucía siempre le gustó posar como la hija ejemplar. Dio entrevistas a los primos como si estuviera en una gira de prensa. La está abandonando, decía. Todo por un pequeño malentendido navideño. 3 semanas más tarde, se presentó en mi puerta. Ojerosa, con los ojos hinchados y el cabello recogido en un moño despeinado. No puedo más, soltó sin siquiera saludar. Discuten todo el tiempo. Mamá dice que la sala es muy pequeña. Papá se queja de que mis hijos hacen ruido. No quieren compartir baño. Me estoy volviendo loca. Me apoyé en el marco de la puerta,
con los brazos cruzados. ¿Necesitan alquilar un lugar?, insistió. ¿Podrías ayudarlos con eso? Solo lo justo para un depósito. No, Lucía, tú los viste rechazar a Abril en Nochebuena y no hiciste nada. Esa fue tu decisión. Esta es la mía. Ella parpadeó, luego dio media vuelta y se fue. Una semana más tarde, también los echó. Terminaron alquilando un sitio del que nadie presumiría. 2 habitaciones, un solo calefactor, una entrada inclinada como si encogiera los hombros. Su pensión apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y la comida. Las vacaciones, las cenas elegantes, el crucero que habían planeado para su aniversario, todo se desvaneció. Intentaron despertar compasión entre la familia extendida. Dijeron que los había dejado sin previo aviso, que estaba desequilibrada, que siempre había sido distante. Pero yo ya me había adelantado. Contacté en silencio a mis tíos y primos, les mostré copias de las facturas que pagué, les reenvié la notificación de desalojo, con fecha y certificación. Un primo solo respondió, vaya. Otro me mandó un emoji de pulgar arriba. Nadie en la familia corrió a rescatarlos. Y yo tampoco. 2 meses después, Abril y yo estábamos sentadas en el porche, tomando té helado. Sin planes, sin apariencias. Solo una tarde tranquila, dijo ella. No los extraño, ¿sabes? Yo tampoco, respondí. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo abrí sin pensar. Espero que estés orgullosa de lo que hiciste. Lo borré sin pausas, sin pensarlo 2 veces. Seguramente volverán a escribir, dijo Abril, despreocupada. Siempre lo hacen, contesté, pero ya no son mi problema. Y no lo eran. Dijeron que no había lugar para Abril en la mesa. Ahora, en nuestras vidas, no hay lugar para la crueldad, el control ni la manipulación. Han pasado 2 años y siguen en ese alquiler ruinoso, culpando a todos excepto a sí mismos. Abril está floreciendo, estudia lo que le apasiona, y el dinero de la venta de la casa no solo cubrió la matrícula. Le dio tranquilidad, y a mí un poco de cierre. No contesto sus llamadas, no envío dinero, no pierdo el sueño. Protegí a mi hija. Finalmente, la elegí a ella.